Así que ahí donde estás te invito a que oremos juntos y dispongamos este tiempo para nuestro Señor. Amado Dios Todopoderoso, sin duda tú eres el Rey que está por encima de absolutamente aún todos los dominios, principados, gobiernos que existen. Tú eres el único que es santo, santo, santo. Y hoy reconocemos tu grandeza. Estamos aquí porque tenemos hambre, tenemos sed de ti. Porque tú eres el motivo que nos levanta cada mañana. Claramente te damos gracias por la vida, te damos gracias por nuestras familias, te damos gracias. Pero lo más importante eres tú. Que no olvidemos jamás esto. Toda la honra y la gloria siempre es tuya. Es tuya, Dios. Que en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas, que tomes el control, que nos des discernimiento, entendimiento, para que tu palabra, así como está escrito, produzca fruto abundante en esta tierra, en estos corazones, en los pensamientos, que seamos esa buena tierra. Que uses como instrumento a tu siervo, porque esa es la realidad. Yo solo soy un hombre, solo soy tu siervo, tu mayordomo. Habla tú. Tuya es la gloria, Señor. Te lo pido así, Señor. No permitas jamás que hable en mis propias fuerzas, sino habla tú. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y amén. Y bueno, quiero iniciar con lo siguiente, y es: si tuviéramos la oportunidad de regalarle el carro, la moto, la camioneta que nuestro mejor amigo o amiga ha soñado, y tenemos la manera de hacerlo, y dijéramos, voy a sorprenderlo, voy a sorprenderla, y tal vez un día llegas, golpeas a su puerta o timbras y le dices, mira, aquí están las llaves, vamos a decir que es una camioneta. Entonces le dices, mira, aquí están las llaves, la camioneta es tuya. ¿Cómo creen que reaccionaría? Seguramente, wow, posiblemente hasta llore, no sé, diría, no, esto es impresionante. O puede que diga, ¿qué pasa aquí? Está raro. ¿Cierto? Pero de pronto tú le llevas las llaves un sábado y llega el día lunes y pasas y le dices, préstame las llaves que necesito ir a hacer una diligencia. Y te vas, haces tu vuelta, regresas, dejas las llaves, ahí te la entrego, está lavadita, está tanqueada. Martes, miércoles, jueves, por ahí el viernes lo ves o la ves en la camioneta y por la noche vas y le golpeas. ¿Por qué te metiste por ese camino con la camioneta? No, la dañas, mira, eso está horrible, métete por este otro lado, es mejor. Y puede que en algún momento tal vez simplemente llegues y le digas, ¿sabes qué? Dame las llaves. Dame las llaves, yo me las llevo. Asimismo puede ocurrirnos a nosotros con Dios. A veces puede que lleguemos delante de Dios, llegamos delante de la presencia de Dios, venimos literalmente aquí el fin de semana, hoy domingo, y le decimos, Señor, toma las llaves de mi vida. Toma el control de mi vida. Encárgate tú. Pero tal vez llega el lunes o martes y Señor, qué pena, préstame las llaves. Necesito hacer una diligencia.
que tal vez no te agrada mucho. Necesito hacer una vuelta. Cuando nos damos cuenta, a veces nuestra vida pasa por esos instantes. Y puede que vuelva el fin de semana y volvemos y le decimos: Señor, aquí están las llaves. Qué pena contigo, ahora sí, toma las llaves. Esta sí es en serio. Y viene la semana y otra vez. Y estamos en ese sube y baja espiritual. En ese sube y baja espiritual. La palabra nos enseña que en las manos de Dios, el justo, el hombre que se entrega, la mujer que se entrega, sin duda se convierte en un instrumento poderoso, en un instrumento para la gloria de su nombre. Venimos de una semana en la que aún tal vez muchos llegaron a asustarse, llegaron a pensar con pánico, con ansiedad en ese instante por el sismo que tuvimos. Para nosotros fue un temblor, para otros fue un terremoto. Porque esa es la realidad. A mayor intensidad pasa de ser un simple temblor a ser un terremoto. Pero por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios, tú y yo seguimos aquí. Seguimos acá. Porque aún me impactaba que mencionaba que enfermos en hospitales les daba un paro cardíaco en medio del temblor y morían. Y posiblemente a ellos diríamos que tal vez todavía no les tocaba. Diríamos. Porque estaban estables, estaban bien, pero llega y a veces el pánico, la ansiedad nos rompe. Nos atrofia literalmente, esa palabra es la realidad. Pero el Señor quiere que tú y yo podamos tener vidas que le agraden. Porque podemos vivir para agradar a Dios. Podemos tener vidas que agradan a Dios. No seremos perfectos, solo seremos perfectos cuando estemos delante de su presencia, porque aún estos cuerpos corruptibles, el Señor nos dará un cuerpo nuevo, un cuerpo incorruptible, y así lo declara la palabra. Esa es la realidad. Y hoy el Señor me permite traer una palabra con una pregunta para cada uno de nosotros, y es: ¿para quién vivirás? ¿Para quién vivirás? Porque esa es la realidad. ¿Hacia atrás podemos cambiar algo? No. Tal vez aún nuestra reacción en medio de el temblor puede haber sido completamente opuesta a nuestra fe. Hasta eso puede ocurrir. Aquí alabamos, adoramos y en ese momento nos vamos a morir. Se acabó esto. Y puede que ni siquiera de Dios nos acordemos. En pleno pánico, eso pasa. Por la ansiedad. Puede que hayamos otros, personalmente, tuve paz, tranquilidad, nos mecimos chévere allá en el piso 12. Yo ni rico. cuenta me di. Yo personalmente tengo una noción de que a veces es preferible quedarse ahí donde estás que salir a correr, personalmente. Pero estuve muy tranquilo, me cepillé los dientes, me puse la ropa, y salí. O sea, no sufrí de lo que decían, como que hay algunos que están mal de pijama, que no sé qué. Yo salí. Yo seguí trabajando normal. Esa es la realidad. Hay muchos que inclusive ni lo sintieron. Yo no lo sentí. Una compañera llegó a asustar. Y sin duda, esos instantes deberían hacer que pensemos: ¿para quién vamos a vivir? ¿Vamos a seguir viviendo para nosotros mismos? Es claro que Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que tú crezcas en tu familia, que tú crezcas en el carácter, que crezcas
en todas las áreas, en todas. Él quiere que crezcamos, pero sobre todo quiere que crezcamos en todas esas áreas, viviendo en cada área para Él, para su gloria. Y por eso la pregunta, ¿para quién vives? Y quiero que vayamos a la palabra, a Romanos. Vamos a estar viendo la parte final de Romanos capítulo 11, o sea, los versos del 33 al 36 y los dos primeros versos de Romanos 12. Y esta palabra me impactaba muchísimo, porque cuando leemos Romanos, los primeros 11 capítulos, casi que llegando hasta esta parte, vemos cómo literalmente Pablo nos enseña acerca de la misericordia de Dios, nos enseña que el plan de salvación fue perfecto. ¿Por qué? Porque Él nos adoptó como hijos, porque Él nos perdonó, nos reconcilió y aún nos ofrece vida eterna. La misericordia de Dios, de principio a fin. Y en esta parte final del capítulo 11, Él hace una declaración, literalmente una adoración, una alabanza a lo que es Dios. Y quiero que vayamos juntos a la palabra. Hoy vamos a estar viendo 3 acciones que nos llevan a tener vidas que agradan a Dios. Que podamos decir, viviré para Cristo, viviré para el Señor. Y vamos a leer la parte final de Romanos 11, versos 33 al 36. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Y qué tal si leemos este verso 36 todos juntos? A la voz de 3. 1, 2, 3. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esta es la realidad. La realidad es que Dios literalmente es majestuoso. Él es el Rey de Reyes. No hay nada ni nadie que se pueda igualar a Él. Y por ello es que para llevar una vida que agrada a Dios, en primer lugar, esa primera acción es: ríndete ante su majestad. Ríndete ante su majestad. Me impacta mucho la manera en la que Pablo menciona literalmente estos elementos de lo que es Dios, porque está citando aún lo que está en el Antiguo Testamento. Eso es lo que él está haciendo. Está declarando lo que está en Isaías y está declarando lo que está en Job. Y él usa 3 expresiones aquí clave para mostrar que nosotros realmente no podemos literalmente explicar la mente de Dios, porque nuestra mente es finita. ¿Y cómo explicar nosotros a Dios si Él es infinito? Ese es nuestro Dios. Un Dios que, como lo menciona Pablo, sus juicios son incomprensibles y sus caminos son incalculables, inescrutables, dice la Reina Valera. Y la palabra original, o sea, en el griego,
porque recordemos que el Nuevo Testamento está escrito en griego y el Antiguo está escrito en hebreo y arameo. Pero la palabra que usa para inescrutable, para incalculable, es una palabra que equivale a un rastreador que sigue huellas en el océano. ¿Cómo seguir huellas en el océano? En el vasto e inmenso océano. O sea, así de incalculable es, así de difícil es entenderlo. Es imposible seguirle el rastro a Dios, literalmente, porque aun como lo declara el profeta Isaías, así como los cielos son más altos que la tierra, así son sus caminos más altos. Están muy por encima aún de nuestra propia lógica. Por eso necesitamos rendirnos ante su majestad. Dice Pablo aquí mencionando y citando literalmente lo que dice Isaías 40:13, que él no necesita consejeros. Él no necesita consejeros. Él no necesitó que le dieran una sugerencia de, ok, así deberías hacer la creación, así deberías crear al hombre, así deberías hacer para crear a la mujer, ¿no? Él no requiere consejeros. Pero a veces nos convertimos en los consejeros de Dios, diciéndole cómo debería hacer. Sin deudores, nadie, literalmente, y Pablo está citando a Job 41:11, porque nadie le ha dado nada a Dios. Esa es la realidad. Nadie le ha dado nada a Dios, primero como para exigirle un reembolso, pero también a veces sentimos que es Dios quien nos debe algo, por lo que hacemos, por cómo actuamos, Señor. Y lo más impactante es cómo cierra ese verso 36 para mostrar la majestad de Dios. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. La cultura moderna hoy en día nos enseña que si hacemos las cosas bien, si venimos a la iglesia, si yo no le hago mal a nadie, pues Dios, tú deberías darme salud, tú deberías darme prosperidad, tú deberías darme... Aún hay muchas congregaciones y lugares donde le dicen, mira, pacta, hazlo, porque así es. ¿Quieres ver tu apartamento? Pacta. ¿Quieres ver tu carro? Pacta, da. ¡Pa! Pero la realidad es que Dios no nos debe nada a nosotros. Por el contrario, nosotros le debemos todo a Él. Amén. Absolutamente todo a Él. Nosotros por ello necesitamos rendirnos ante su majestad. Y aquí quiero darte una primera frase, y es que la única respuesta coherente ante el amor de Dios es rendirse. Esa es la única respuesta lógica. Si entendemos el amor de Dios, si realmente estamos reconociendo su amor, deberíamos rendirnos ante su majestad. Deberíamos decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí están mis sueños, aquí está absolutamente todo. ¿Para quién estás viviendo? ¿Para quién estás viviendo cuando las cosas no salen como las planeaste? Cuando tal vez inclusive las oraciones no fueron contestadas como esperabas. Porque si rindo mi vida, si rendimos nuestra vida ante Dios, literalmente cada instante debería ser siempre para su gloria. Deberíamos decir, Señor, gracias aún hasta por esa enfermedad que no me la esperaba. Señor, gracias. Rendirse ante su majestad es entender que Él tiene el control.
que Él tiene el control de todo. Porque si tal vez nuestras reacciones de amargura, tal vez de simplemente hasta retroceder, Señor, no, yo venía orándote por esto y tú, ¿por qué hiciste esto? Mejor no voy a orar, no voy a leer la palabra, no voy a tener tiempo con Dios, no me voy a congregar, voy a alejarme de ti, porque ¿para qué lo hago? A veces puede ocurrir de esa manera. Hoy suelta ese papel aún de consejero de Dios y ríndete. Ríndete. Deja de decirle, Dios, soluciona mi matrimonio de esta manera. Soluciona la vida de mis hijos de esta manera. Deja de intentar convertirte en el consejero que Dios no necesita. Más bien permite que Él te dé el consejo a ti. Más que hablarle a Dios, intenta escucharlo. Destruye aún esa mentalidad de mérito, de decir es que soy merecedor porque Dios no te debe ni me debe nada. Absolutamente nada. Todo lo que tenemos, desde nuestra respiración, desde el hecho de que nuestro corazón siga palpitando, aún inclusive el hecho de estar aquí de pie y no tal vez debajo de los escombros, es porque Él, su gracia, su misericordia sigue allí. Cuando entendemos esa parte que menciona Pablo, porque de Él, porque por Él, porque para Él son todas las cosas. La pregunta es, ¿para quién vivirás? ¿Cómo cambiaría nuestra oración? Aún, tal vez hay cosas que le has pedido, que le has clamado. Señor, yo quiero esa. Volvamos a la idea de la camioneta. Yo quiero esa camioneta. Yo quiero esa camioneta, Señor. Sueño con esa camioneta. Pero te aseguro que cambiaría muchísimo tu oración. Y aún inclusive posiblemente pueda ser más fácilmente contestada si le dices, Señor, si tú me das esa camioneta, yo voy a llevar en esa camioneta personas a conocerte, a la iglesia. Que cuando tenga la oportunidad, tal vez de regreso a su casa, los llevaré. Para que entiendan que tú, Señor, a través de esa camioneta, a través de mi vida, les amas. Te aseguro que es muy diferente. Por eso ríndete ante su majestad. Que puedas aún decirle en lugar, Señor, dame esto. Decirle, Señor, ¿cómo puedo glorificarte con esto? ¿Cómo te puedo glorificar con mi trabajo? ¿Cómo te puedo glorificar hoy con esa actividad, con ese deporte, con lo que sea? ¿Cómo puedo glorificarte? ¿Cómo puedo rendirme ante tu majestad? Y luego que Pablo menciona estas características de Dios, viene un momento especial, porque dice la palabra, Romanos 12, verso 1. Luego de que les ha hablado en los primeros 11 capítulos de adopción, de justificación, de perdón, de vida eterna, y de mencionar la gloria de Dios y que deberíamos rendirnos ante su majestad, viene esto diciendo, por lo tanto, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Pablo, después de exponer todo lo que les ha enseñado, aquí les hace una invitación. No les dice, miren,
les ordeno por la ley. No les dice, cumplan esto para que Dios los acepte. Lo que hace es decirle, motivarlos. Miren, la vida cristiana no se traduce en el miedo. La vida cristiana se traduce en el agradecimiento, en el amor, en el profundo sentimiento que nos genera Dios por lo que hace. Y Él está diciendo, así que miren, por las misericordias de Dios, por lo que el Señor ya ha hecho. Que para ti y para mí, lo que vivimos esta semana podría ser por las misericordias de Dios. Tú que sigues aquí, tú que estás acá, tú que estás acá, en segundo lugar, entrega tu vida como ofrenda. Entrega tu vida. Porque esa es la realidad. Necesitamos rendirnos. Rendirnos es el primer paso. Pero puede que nos rindamos, pero no entreguemos completamente. Y ahí hay una gran diferencia. Yo puedo decirle, Señor, yo me rindo. Pero, ¿te entregas? Entrégale tu vida como ofrenda. Porque es que la ofrenda que le agrada a Dios tiene 3 características que vemos acá. Que fue transformada literalmente del Antiguo al Nuevo Testamento. Porque, ¿qué ocurría con la ofrenda en el Antiguo Testamento? Debía morir. Pero Pablo menciona que el sacrificio ahora es vivo. Vivo. O sea que él lo que nos está diciendo es que vive cada segundo de tu vida para Él. Cada segundo que te da, cada instante que te da, vive para Cristo, vive para glorificarlo. La segunda característica que nos da esa ofrenda no solo es que es viva, sino que adicionalmente es santa. ¿Y cuál es la realidad de eso? Santidad traduce apartado de y consagrado. Apartados literalmente del pecado, de este mundo, de lo que nos intenta engañar. Y consagrados a Dios. Porque es que la realidad es que si tú y yo estamos en este lugar, si tú y yo somos cristianos, nuestra vida literalmente ya no es de uso público. Esa es la realidad. No es para el público, no es para el pecado, es para la gloria de Dios, es para el Rey. Él ya nos ha sellado, somos propiedad del Rey. Y deberíamos vivir para Él, para su gloria. Entregarnos como ofrenda. Y la tercera característica es que es agradable a Dios. Es como ese perfume, ese olor fragante que sube delante del trono. Esa es la traducción de ese agradable. Porque cuando tú y yo no solo le decimos rindo mi vida, sino me entrego. Voy al altar, Señor. Hoy me pongo ahí delante del altar. Mi vida está delante de ti. Él va a empezar literalmente a encender ese altar. Pero leí algo que me impactaba. Y es que hay un evangelista que se llama D.L. Moody, y voy a parafrasear lo que él dice. Él dice, el gran problema de un sacrificio vivo es que tiene la tendencia a bajarse del altar cuando siente el calor del fuego. A veces nos entregamos, pero medio sentimos el fuego. Y patitas, ¿para qué las quiero?
Le decimos, Señor, soy tuyo, hoy sí, de ahora sí. Soy tuyo, voy a vivir para ti, me entrego completamente, mi vida es tuya. Y medio sentimos esa situación, eso, y de inmediato nos alejamos, nos bajamos. Hoy vivimos en una sociedad que también podríamos decir que sufre como de una especie de esquizofrenia espiritual. ¿Por qué? Porque aquí en medio de la iglesia adoramos, glorificamos, vemos esto como sagrado, diciéndolo de alguna manera, pero salimos de acá y ya allá afuera las cosas son diferentes. Ya no lo vemos como si fuera sagrado. Pero tu trabajo es sagrado. El lugar donde vives es sagrado. Si todo lo vemos como sagrado, vamos a hacer literalmente que nuestra vida sea agradable a Dios. Pero si no lo vemos como sagrado, sino que pensamos que podemos llevar una vida espiritual y una vida secular, ahí nos estamos equivocando. Entregarnos como ofrenda es entender que aquí literalmente estamos recibiendo, pero necesitamos durante la semana seguir nutriéndonos de él. Seguir haciendo que nuestra vida siga siendo esa ofrenda. No podemos dejar de ser la ofrenda para Dios. No podemos parar, no podemos detenernos. No podemos decirle, Señor, espérate, no, aquí en este instante yo decido. Perdóname, yo sí quiero que seas tú el que decida en muchas cosas, pero en este instante, en esta área, no. No, entrega por completo. ¿Para quién vives actualmente cuando nadie te ve? Porque literalmente aquí en la iglesia vivir para el Señor es fácil. Aquí levantas las manos y adoramos y glorificamos al Señor y le decimos, Señor, tú eres el Rey de mi vida, tú eres todo. Pero la pregunta ¿es Jesús el Señor de tu historial de internet? ¿Es Jesús el Señor de cómo tratas a tu esposo, a tu esposa, a tu pareja, a tus hijos? Porque si te has entregado como ofrenda y si Él es el Señor, toda nuestra vida debería reflejar a Cristo. Toda nuestra vida. ¿Es Jesús el Señor de tus finanzas? ¿Es Jesús el Señor en todas las áreas de tu vida? Vivir para agradar a Dios significa tomar una decisión radical. Decirle, Señor, aunque sea difícil, me mantendré ahí en el altar, me mantendré delante de ti. Aunque venga el fuego. Porque aún los metales preciosos más costosos pasan por el fuego para ser purificados. Esa es la realidad. Y tu vida y mi vida en las manos de Dios es ese metal precioso que Él quiere literalmente limpiar, pulir. Pero tal vez hoy en día con la tecnología, con las redes sociales, con todo lo que hay, nos distraemos y dejamos de ser esa ofrenda. Que literalmente podamos decirle, Señor, te presento mis ojos para que no vea lo indebido. Mi lengua para no chismear literalmente o maldecir a otros, gritar. Mis manos para trabajar con honradez. Mis pies para caminar en tu verdad. Que puedas decirle, Señor, soy la ofrenda delante de ti. Soy la ofrenda.
quiero que leamos el verso número 2, que nos hace una invitación más. Nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es que, en tercer y último lugar, para llevar una vida que agrada a Dios, rompe el molde y renueva tu mente. Dios está diciéndonos, hablándonos a través de la vida de Pablo para invitarnos, decirnos: miren, no se sigan dejando del molde que este mundo intenta implantarles. Porque es como pensar en un cocinero que se encarga de hacer pasteles, por ejemplo. De pronto necesita hacer una estrella de chocolate. ¿Y qué es lo que hace el pastelero o el cocinero? Coge el chocolate primero y lo pone al fuego, ¿cierto? Y cuando ya está blandito, está líquido, lo lleva a su molde. Y espera que se enfríe y lo saca luego con la forma. Eso es lo que hace este mundo. Este mundo hoy en día está lleno de valores, de modas, de ideologías, de filosofías, que literalmente aún están a espaldas de Dios, o sea, van para el otro lado. Y cuando nos damos cuenta, lo que publicamos es lo que este mundo hace. Y nuestras vidas necesitan romper ese molde. Porque cuando Pablo menciona aquí eso que el Espíritu Santo pone en su corazón, transformados. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de dentro hacia afuera. Por eso la importancia de rendir nuestra vida, de entregarnos como ofrenda. Y aquí literalmente decir: hoy rompo ese molde y voy a renovar mi mente. Porque este mundo nos dice: mira, sigue tu corazón. Sigue tu corazón. Haz lo que te haga feliz a ti. Eso es lo que enseña este mundo. Haz lo que te haga feliz a ti. Si se siente bien, se sintió bien eso que hiciste, hazlo, vuélvelo a hacer. Eso es lo que nos dice este mundo. Pero la realidad es que necesitamos transformar nuestra manera de pensar, renovar nuestra mente. No esperes literalmente que si entre semana llevas una vida como tú quieres, 45 minutos de predicación te la soluciona. Eso no va a pasar. Y sí, la palabra de Dios es poderosa, pero de lo que nos llenamos constantemente es lo que va literalmente a guiar aún más nuestra vida. Y ahí a veces están las redes sociales, está el celular, están los influencers. Hay muchas cosas allí. Porque es que la batalla espiritual se libra literalmente en el pensamiento. Es una batalla constante. Constante. ¿Quién está moldeando hoy tu mente? ¿O qué está moldeando tu mente? Si alguien revisara el celular, te revisara las redes sociales, te revisara, porque ¿qué tiene hoy en día el sistema? Algoritmos. Un algoritmo que inclusive conoce tu pasado.
Y que por más que tú tal vez hoy en día le digas, no, yo quiero prédica, entonces sigues a Dante Gebel, sigues a X, Y, Z pastores, vuelve y te saca el algoritmo lo que veías antes. En el caso de los hombres, va y nos muestra una chica ahí, tal vez insinuante. En el caso de las mujeres también, un hombre ahí. Esto es para todos. Porque el algoritmo conoce lo que hacíamos. Y al algoritmo tú no le puedes decir, hey, algoritmo, es que mira, ahora soy cristiano. Ahora sigo a Cristo, le entregué mi vida. Él te dice, pero yo te la recuerdo, yo sí te recuerdo lo que eras antes. Pero dice la palabra que si tú y yo renovamos nuestra mente, nuestra manera de pensar, comprobaremos la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Que si revisaran literalmente nuestro dispositivo, verían un hombre y una mujer que está caminando con Dios, o dirían, no, esto es igual que ver cualquier persona que no conoce a Dios. Necesitamos romper el molde. Necesitamos hacer literalmente una desintoxicación de esos moldes. Identifica aún qué contenidos, qué redes, qué amistades no te están llevando a agradar a Dios. Porque literalmente si tuvieras que dejarlo todo por la gloria de Dios, estás eligiendo la mejor parte. Esa es la realidad. Porque sigues tal vez ahí en ese grupo de amigos que tal vez envían pornografía. Porque sigues ahí con ese grupo que solo envía chistes con doble sentido, información que no tiene importancia. ¿Por qué? ¿Para qué? Empieza a ponerle un límite hoy mismo. Empieza literalmente, o si es necesario, si dices, no, es que no, más bien salte de ese grupo, hazlo. Hubo de muchos grupos que yo tuve que salirme, porque el contenido que enviaban ahí no me edificaba. Literalmente el enemigo sabía cuál era mi puerta abierta. Y me decía, ese es el grupo, ahí sigue, hazle. Y no, preferí salirme de todo eso. Porque se trata de una decisión. Se trata de renovar nuestra mente. Y también cómo renovamos nuestra mente con la palabra. Satura tu mente con la palabra de Dios. Porque es que la renovación con la hermosa palabra de Dios no ocurre por osmosis. No haces, Señor, ya, así es. Memoricé la Biblia. No. Eso tendría que ser como Matrix. Que dijeras, por favor, envíame la Biblia. Ya, ahora sé toda la Biblia. Pero eso no es así. No es así. Necesitamos leerla. Necesitamos ir a ella. Y les aseguro que renovará nuestra mente. Cuando reemplazamos aún esas mentiras, esos engaños que el mundo nos ofrece, porque aún esas distracciones van a estar ahí, van a permanecer. Estamos en un mundo. Así no seamos de este mundo, porque nuestra ciudadanía es celestial. Esa es la realidad. Pero vamos a seguir siendo tentados. Vamos a continuar siendo tentados. Pero ¿qué vamos a hacer? Renovemos nuestra mente. Porque si quieres experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, necesitas ese paso previo. Renueva tu mente. Cuando dejes de vivir aún por agradar a los demás, ¿para qué?
Deja de agradar a los demás, deja de agradarte a ti, agrádale a Dios. Vive para agradar a Dios. Amén. Comienza a filtrar tus pensamientos paso a paso. Ve dejando atrás. Te aseguro que cada instante que dejas atrás cosas, el Señor se glorifica y ves esa voluntad buena, agradable y perfecta. Personalmente les contaba que pues iniciaba a trabajar, esta semana inicié a trabajar y gloria a Dios por eso, pero me impactaba cómo es el Señor, porque como les decía, yo ya había hecho más o menos cuentas y decía, ok, como para el 22, ahí tengo la cobertura, y bueno, entro a trabajar el 10 y me dicen, tu primer pago llega al 20, y dije, wow, gloria a Dios, excelente, apenas, perfecto. ¿Y qué ocurrió? Me pagaron antier. Nos envían un correo y nos dicen, debido al terremoto en Colombia, les vamos a adelantar una semana el salario, por si tienen alguna necesidad, por si bla, bla, bla. Y yo dentro de mí también decía, Dios, yo quiero ayudar, pero la verdad es que en este instante no puedo. Y Dios dice, perfecto, pues ahora puedes hacer, y es lo que vamos a hacer. Pero la gloria es para Él. Porque Él conoce tu corazón, mi corazón, Él conoce. Y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pero renueva tu mente. Renueva tu mente para Él. ¿Con qué estás batallando? Renuévala. Que hoy literalmente puedas decirle, Señor, no quiero ser solo un hijo, una hija de Dios de los fines de semana, sino de todos los días. Que puedas decirle, te entrego mi vida por completo. No voy a seguir complaciendo solo mis deseos, solamente complacer a los que están ahí alrededor, te voy a glorificar a ti. Porque esa es una pregunta que el Señor me traía al corazón. ¿Para quién vivirás? Porque sigues vivo, entonces ¿para quién vivirás? Hay muchos que hoy en día están enterrando a sus familiares. Pero tú y yo seguimos con vida. ¿Para quién vivirás? Vive para Cristo. Vivamos para Él. Y quiero cerrar con esta frase. No vivas para la gente ni para tu propio querer. Vive para agradar a Dios y Él guiará todo tu ser. Esa es la verdad. Estamos en un mes, 40 días, realmente mes larguito, en un hermoso, literalmente, tiempo de aprender que podemos tener una vida con propósito. Ahí seguimos enviándoles las cápsulas. Anhelo de todo corazón que las estén escuchando. El libro, si de pronto no se dieron cuenta, lo enviamos antes del día 1. Ahí está el libro en PDF, si lo quieren leer. Porque la realidad es esa. Necesitamos a Dios todos los días de nuestra vida. Absolutamente todos los días. No podemos vivir literalmente solo el fin de semana delante de Dios y el resto bajo nuestro control, a pesar de que Dios sí está a nuestro lado, porque eso sí es importante, Él jamás se ha alejado de ti. Aún ha estado en esos lugares donde no deberías estar para decirte, ¿y si nos vamos? ¿Qué tal si nos vamos de este ambiente, de esta música, de esto que no glorifica mi nombre? ¿Para quién vivirás? Y ahí donde estás te invito a ponerte sobre tus pies y vamos a orar juntos.
Porque esa es la realidad y es que vemos el amor de Dios, su misericordia. Por misericordia y por gracia seguimos